El aire de Puebla, denso y cargado con el perfume de 100 cocinas distintas, se rendía cada madrugada ante un aroma singular, el que emanaba de la tortillería El Milagro. Era el olor primigenio del maíz, una fragancia que hablaba de tierra, de tradición y de la incansable labor de Elena Morales. A sus 45 años, viuda y con la mirada perpetuamente cansada, Elena era el alma de aquel pequeño local enclavado en un barrio obrero, donde los días se medían por el silbato de las fábricas y las campanas de la iglesia. Su vida era un ritual inmutable que comenzaba mucho antes de que el primer rayo de sol se atreviera a rozar las cúpulas de la ciudad. El molino de Nixtamal rugía como una bestia domesticada bajo sus manos expertas, transformando los granos duros en una masa suave y dócil, la materia prima de los sueños y el sustento de su gente. Para el mundo, doña Elena era una pieza más del engranaje del barrio, tan fiable y predecible como el amanecer, una mujer sencilla cuya existencia parecía desprovista de cualquier sobresalto. La figura de Elena, envuelta siempre en un delantal blanco que olía a cal y a trabajo, se movía con una eficiencia silenciosa por el reducido espacio de su negocio. El calor del comal era su compañero constante, un infierno domesticado que le arrebataba el sudor mientras cosía los discos de masa hasta convertirlos en tortillas infladas y perfectas. Sus vecinos, hombres de manos callosas y mujeres de prisas mañaneras, la veían como una institución. Era doña Elena, la que siempre tenía una palabra amable, la que fiaba 1 kilo de tortillas cuando la quincena se sentía lejana, la que conocía las penas y alegrías del barrio a través de las breves conversaciones sostenidas sobre el mostrador. Era un pilar de la comunidad, sólida y discreta, una mujer que había aprendido a navegar su soledad con una dignidad estoica desde que la muerte le arrebató a su esposo años atrás. Todos la subestimaban, veían solo a la tortillera, a la viuda resignada, sin sospechar la tormenta que se gestaba tras sus ojos tranquilos, un océano de miedo y desesperación contenido por la frágil presa de la rutina diaria. Su motivación, el motor que la impulsaba a enfrentar cada jornada, tenía nombre y apellido: Sofía Morales. Su hija de 16 años, la única luz que le quedaba en el universo, se apagaba lentamente en la cama de un hospital público. Un diagnóstico brutal, leucemia en una de sus formas más raras y agresivas, había destrozado el precario equilibrio de sus vidas. Los médicos locales, con la honestidad cruel de quienes han visto demasiada desesperanza, le habían dado pocas opciones. Pero Elena, en su búsqueda febril por internet durante las noches insomnes, había encontrado un resquicio de luz, un tratamiento experimental con células T-CAR en una clínica de Houston, Texas. Una esperanza tangible, real, pero con un precio que sonaba a blasfemia en sus oídos: $6 millones. Cada tortilla que volteaba, cada peso que caía en la caja registradora, era un recordatorio humillante de la distancia abismal que separaba a su hija de la salvación. El tiempo corría en su contra, un enemigo invisible y cruel que consumía los días de Sofía. La presión era una bestia invisible que se sentaba sobre sus hombros hundiéndola un poco más cada día. Por las mañanas, frente al comal, lograba mantenerla a raya, concentrándose en el ritmo mecánico de su trabajo, en el siseo de la masa al tocar el metal caliente. Pero por las noches, en la quietud de su pequeña casa, la bestia la devoraba. Se sentaba en la cama vacía de Sofía, aferrada a una fotografía de su hija, una imagen de tiempos más felices donde sus ojos brillaban con la promesa de un futuro que ahora parecía imposible. Recordaba la risa de Sofía, sus sueños de estudiar arquitectura, su manía de robar tortillas recién hechas del comal. Esos recuerdos, antes su consuelo, ahora eran dagas que se clavaban en su corazón. La impotencia era un veneno que le recorría las venas, un ácido que corroía su fe y su espíritu. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados viendo morir a su hija. Haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para salvarla. Y esa certeza, aterradora y liberadora a la vez, se estaba convirtiendo en el único credo que guiaba su existencia. La santidad de El Milagro había sido profanada meses atrás,
de una manera tan sutil y venenosa que Elena apenas supo cómo reaccionar. No llegaron con armas desenfundadas ni con gritos, sino con la sonrisa helada de un hombre que se hacía llamar el gerente. Pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación, un nombre que se susurraba con pavor en todo el país. Le explicaron, con una calma que era más aterradora que cualquier amenaza, que su humilde tortillería era perfecta para sus necesidades. Un negocio de alto flujo de efectivo, de apariencia intachable. La forzaron a mezclar el dinero manchado de sangre con las ganancias honestas de su trabajo, a lavar pequeñas cantidades que, para ella, eran una fortuna. Cada fajo de billetes que pasaba por sus manos se sentía como un carbón ardiente, manchando no solo su contabilidad, sino su alma. Se había convertido en una esclava silenciosa, prisionera en su propio negocio, sonriendo a sus clientes mientras el miedo le carcomía las entrañas. Aquella noche, la farsa de normalidad se hizo añicos. La lluvia comenzaba a caer sobre Puebla cuando una camioneta negra frenó bruscamente frente a la cortina de metal de la tortillería, ya cerrada. Era el gerente, pero el hombre que irrumpió en su local no era el de siempre. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por un pánico mal disimulado. Sus ojos se movían con la rapidez de un animal acorralado. Detrás de él, dos hombres corpulentos bajaron varios costales de harina de maíz, de la marca Maseca, idénticos a los que Elena usaba todos los días. Pero estos caían al suelo con un peso muerto, un sonido sordo y denso que no correspondía a la harina. «Muévete, vieja. Ayúdanos», le espetó, empujándola hacia el pequeño almacén. El olor a miedo y a ozono de la tormenta inminente llenó el aire viciado de la tortillería, ahogando el familiar perfume del maíz. «Un operativo», jadeó el gerente, mientras sus hombres apilaban los costales en el rincón más oscuro del almacén. «La Marina anda muy cabrona. Esto se queda aquí. Ni una palabra a nadie, ¿entiendes?». Se acercó a ella, su rostro a centímetros del de Elena, y el aliento a alcohol barato y a terror la golpeó con fuerza. «Volveré por ellos en 24 horas. Si cuando vuelva falta un solo puto peso, o si abres la boca, iré personalmente al hospital a desconectar a tu niña». ¿Quedó claro? Elena, paralizada, solo pudo asentir, sintiendo cómo un hielo letal le trepaba por la columna vertebral. La amenaza era tan precisa, tan cruel, que le robó el aire. Vio cómo se marchaban, el chirrido de las llantas perdiéndose en la noche, y se quedó sola en medio de su tienda, con $6 millones disfrazados de sustento, una bomba de tiempo latiendo en el corazón de su vida. Las siguientes horas fueron un purgatorio de ansiedad. Elena no pudo dormir. Se movía por su casa como un fantasma, el eco de la amenaza rebotando en las paredes silenciosas. Al amanecer, como autómata, se dirigió a la tortillería no para abrir, sino para intentar recuperar un mínimo sentido de control. Fregaba el suelo con una furia contenida, como si pudiera limpiar la mancha del cartel de sus baldosas. Fue entonces cuando lo vio. En el pequeño televisor que tenía en una esquina, el noticiero matutino mostraba imágenes de un enfrentamiento en las afueras de la ciudad. Una camioneta negra, acribillada a balazos, cuerpos cubiertos por sábanas blancas, y el rostro del gerente, una fotografía de archivo con el titular «Cae célula del CJNG en Puebla». El mundo de Elena se detuvo. El sonido se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos. Estaban muertos, todos ellos. La promesa de volver, en 24 horas, se había disuelto en un charco de sangre en una carretera olvidada. Un silencio profundo y pesado se instaló en la tortillería, roto solo por el zumbido del viejo refrigerador. Elena se quedó inmóvil frente al televisor, viendo las imágenes repetirse una y otra vez. Muertos. La palabra retumbaba en su mente. Nadie vendría a reclamar los costales. Nadie sabía que el dinero estaba allí, excepto ella. Lentamente, como si sus pies pesaran una tonelada cada uno, se giró y caminó hacia la puerta del almacén. Su mano temblaba mientras alcanzaba el picaporte. El metal frío se sintió como una descarga eléctrica. Detrás de esa puerta ya no había solo un problema temporal o una amenaza latente.
Había un secreto huérfano, una fortuna maldita, y en el rincón más oscuro de su mente, donde el amor por su hija eclipsaba cualquier otro pensamiento, comenzaba a germinar una idea tan monstruosa, tan audaz y tan peligrosa que le robó el aliento. La posibilidad, antes impensable, ahora estaba allí, tangible, pesada, oliendo a harina y a muerte. La mano de Elena, suspendida en el aire, temblaba con una violencia que parecía ajena a su cuerpo. El picaporte del almacén era la frontera entre dos vidas, entre la mujer que había sido y la criatura en la que podría verse forzada a convertirse. Su mente era un campo de batalla. De un lado, la voz de su madre, las enseñanzas de la iglesia, el recuerdo de su esposo, un hombre honesto que murió con las manos limpias. Todos ellos le gritaban que se alejara, que ese dinero era una maldición, una serpiente que la mordería y la arrastraría al infierno. Pero del otro lado, una imagen mucho más poderosa y devastadora se imponía con una claridad brutal. El rostro pálido de Sofía, sus labios agrietados intentando sonreír, el monitor del hospital emitiendo su pitido monótono, un metrónomo que marcaba el tiempo hacia la nada. El bien y el mal, conceptos que habían gobernado su existencia, se volvían absurdos y lejanos frente a la inminencia de la muerte de su hija. Finalmente, con un suspiro que fue mitad plegaria y mitad rendición, giró el picaporte y empujó la puerta. La luz débil de un foco solitario iluminaba la pila de costales de maseca. Ya no parecían inocentes sacos de harina. Ahora los veía como eran, ataúdes de papel llenos de billetes manchados. Se acercó y con una mezcla de reverencia y repulsión rasgó una esquina de uno de los sacos. El polvo blanco de la harina de maíz se derramó, seguido por la visión obscena de fajos de billetes de $100, apretados, compactos, casi irreales. El olor a papel, a tinta y a un vago perfume químico llenó sus fosas nasales. Era el olor de la esperanza y de la condenación. Todo en uno. $6 millones. El precio de la vida de Sofía, el precio de su alma. La cantidad era tan vasta, tan monumental, que por un momento se sintió mareada, como si estuviera al borde de un precipicio. Esa noche fue la más larga de su vida. Vagó por su casa silenciosa, un espectro atormentado por su propio dilema. Se arrodilló frente al crucifijo que colgaba en su habitación, pero las palabras de la oración se atoraban en su garganta. ¿Cómo podía pedirle a Dios que la perdonara por un pecado que aún no cometía? Un pecado que cometería para corregir la más cruel de las injusticias divinas. La imagen de los sicarios muertos en la televisión se superponía con la de los médicos, encogiéndose de hombros. ¿Qué era peor? ¿Robar a asesinos o dejar morir a un ángel? La moralidad se volvía un lujo que no podía permitirse. El miedo al cartel era una cosa física, un nudo helado en el estómago. Sabía que la buscarían, que la cazarían como a un animal, pero el miedo a entrar en la habitación del hospital y encontrar la cama de Sofía vacía para siempre era un terror de otra magnitud, un apocalipsis personal que aniquilaba cualquier otro temor. El primer rayo de sol, pálido y anaranjado, se filtró por la persiana de la sala, una lanza de luz que atravesó la penumbra y fue a clavarse directamente en el portarretratos sobre la repisa. Era una foto de Sofía de hacía un año, en su fiesta de 15, con un vestido rosa y una sonrisa que parecía contener toda la luz del mundo. En ese instante, algo dentro de Elena se rompió y se reacomodó en un nuevo orden, duro y afilado como el cristal. Se acabaron las dudas, las oraciones, la agonía. El universo le había dado una señal. No fue Dios, no fue el diablo, fue el amor, en su forma más pura y salvaje. La decisión cayó sobre ella no como un peso, sino como una armadura. Una calma gélida la invadió. Ya no era doña Elena, la tortillera piadosa. Era una madre. Y una madre, entendió en ese momento, es capaz de quemar el mundo entero para darle calor a su cría. Se movió con una determinación que no sabía que poseía. Sus movimientos eran económicos, precisos. Abrió la puerta del almacén y, sin vacilar, comenzó a acarrear los costales, uno por uno. El peso era brutal. Cada viaje desde la tienda hasta su vieja camioneta Ford
estacionada en el callejón, le arrancaba un gemido de esfuerzo, pero no se detuvo. Sus músculos gritaban, pero su voluntad era de acero. Colocó los sacos en la batea de la camioneta y los cubrió con lonas viejas y una capa de tortillas duras que guardaba para el ganado. Un último y amargo tributo a la vida que estaba a punto de aniquilar. Tomó su bolso, con sus pocos ahorros, y una muda de ropa. No miró hacia atrás. Al girar la llave en el contacto, el motor tosió antes de rugir a la vida, un sonido que marcó el fin de todo lo que conocía. Mientras se alejaba por las calles aún dormidas de Puebla, Elena Morales murió, y en su lugar nació una fugitiva. El asfalto se desenrollaba frente a la vieja Ford como una cinta gris e interminable. Las primeras horas de la fuga de Elena fueron un borrón de adrenalina y paranoia pura. Cada par de faros que aparecía en el espejo retrovisor era un par de ojos juzgándola. Cada camión que la rebasaba era un sicario a punto de cerrarle el paso. Aferraba el volante con tal fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, un reflejo de la tensión que le atenazaba cada músculo. El paisaje familiar de Puebla, con sus volcanes dormidos en el horizonte, fue cediendo paso a las llanuras áridas del Bajío. Conducía con el instinto de un animal herido, evitando las autopistas de cuota, las arterias principales donde sabía que la vigilancia era mayor. Se aferró a las carreteras libres, esas venas secundarias que serpentean a través de pueblos polvorientos y olvidados, lugares donde el tiempo parece correr a un ritmo más lento y un rostro nuevo podría, con suerte, pasar desapercibido. El peso de los millones en la batea se sentía como una presencia física, un ancla que la arrastraba hacia un destino incierto y violento. Mientras Elena luchaba contra el sueño y el miedo en la carretera, la maquinaria del cártel Jalisco Nueva Generación comenzaba a moverse. El primer indicio de que algo andaba mal fue sutil. La tortillería, el milagro no había abierto. Un halcón, un joven informante en motocicleta, reportó la anomalía. La noticia subió por la cadena de mando con una eficiencia corporativa. Cuando se confirmó la masacre del gerente y su equipo, un lugarteniente fue enviado a verificar el punto de resguardo. El informe fue breve y brutal. Los costales habían desaparecido. La noticia llegó a un piso de oficinas de lujo en Guadalajara, a un hombre conocido solo como El Segador. No era un sicario, era un estratega, un exoficial de inteligencia militar cuya lealtad ahora pertenecía al cártel. Para él, la pérdida monetaria era irrelevante. Lo que le importaba era la audacia, la rotura del orden establecido. Una tortillera, un peón insignificante en su tablero, se había atrevido a robarle a un rey. Era una afrenta que exigía una corrección ejemplar y metódica. El Segador no perdía el tiempo con conjeturas inútiles sobre cárteles rivales. Un golpe de esa naturaleza habría sido ruidoso, sangriento, una declaración de guerra. Esto era diferente, silencioso, preciso, personal. En su mente analítica solo había una sospechosa. «Tráiganme todo sobre la dueña», ordenó con una voz desprovista de emoción. En menos de 10 minutos, la vida de Elena Morales estaba desplegada en la pantalla de su tableta. 45 años, viuda, sin antecedentes penales, una existencia monótona y predecible. Y entonces, la pieza clave, la variable que resolvía la ecuación. Una hija, Sofía, 16 años, hospitalizada con 1900, un diagnóstico terminal y una única y costosísima esperanza de tratamiento en el extranjero. El Segador sintió una punzada de algo parecido al desprecio. El motivo no era la codicia, era el amor. Y el amor, en su experiencia, hacía a la gente estúpida, predecible. Creyó que ya sabía cómo pensaba Elena, qué la impulsaba. No estaba cazando a una criminal maestra, estaba cazando a una madre desesperada. Y eso, pensó, haría la cacería mucho más sencilla. La necesidad de gasolina forzó a Elena a hacer su primera parada. Eligió una gasolinera aislada, casi en ruinas, en los límites entre Querétaro y Guanajuato. El aire olía a tierra seca y a aceite rancio. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras sacaba un billete de $100 de su bolso. El primer gasto del dinero maldito. Se sintió como una traición, como cruzar un umbral invisible.
El despachador, un hombre viejo con la piel curtida por el sol, tomó el billete y lo examinó a contraluz con una lentitud exasperante. Su mirada se detuvo en Elena por un segundo de más, una mezcla de curiosidad y sospecha que le erizó la piel. ¿Era simple sorpresa o la había reconocido? El pánico la invadió. Pagó. Ni siquiera esperó el cambio, y se alejó de allí a toda velocidad. Cada kilómetro que la alejaba de Puebla no se sentía como una victoria, sino como un paso más profundo en una jaula de miedo que ella misma había construido. En su aséptico centro de mando, el segador dio la orden. Su equipo de hackers, jóvenes prodigios, reclutados del lado oscuro de la red, se pusieron a trabajar. No necesitaban encontrarla físicamente todavía, bastaba con encontrar su rastro digital. Con acceso a la red nacional de cámaras de seguridad, tanto gubernamentales como privadas, iniciaron una búsqueda sistemática. Ignoraron las carreteras principales al principio, anticipando su instinto de evasión. Se concentraron en las salidas secundarias de Puebla, cruzando datos de tiempo y distancia. Y entonces, bingo, una cámara de una caseta, de peaje estatal, una que Elena había cruzado por error en las primeras horas de la madrugada para evitar el centro de una ciudad, capturó una imagen borrosa de su camioneta Ford. No era mucho, pero era suficiente. Tenían el vehículo, la matrícula y una dirección general. Norte. En el mapa digital de El Segador, un pequeño punto rojo comenzó a parpadear. La presa había sido localizada. La cacería había comenzado oficialmente. Elena condujo hacia el norte, adentrándose en el corazón de Zacatecas. El paisaje se había vuelto un enemigo más, un desierto de ocres y rojos salpicado de cactus que se erguían como centinelas silenciosos. El verdor de Puebla era un recuerdo lejano, un sueño de otra vida. La adrenalina de las primeras horas se había consumido, dejando en su lugar un agotamiento profundo que se le metía en los huesos y una ansiedad que era un zumbido constante detrás de sus ojos. La soledad de la carretera, que al principio le pareció una bendición, ahora era opresiva. En el silencio del motor, su mente la atormentaba. Se veía a sí misma en un noticiero, su rostro, el de doña Elena, ahora con el epíteto de ladrona y fugitiva. La simplicidad de su plan, conducir hacia el norte, se le revelaba ahora en toda su absurda ingenuidad. No era una estratega, era una tortillera. Y estaba sola, terriblemente sola, en un mundo que de repente se sentía lleno de ojos que la observaban desde las sombras. Fue la camioneta, su fiel compañera de tantos años, la que las traicionó. O quizás simplemente se rindió. Un sonido metálico y ominoso comenzó a brotar del motor, un estertor de muerte que la obligó a desviarse de la carretera y entrar renqueando en el primer pueblo que encontró, un puñado de casas de adobe llamado San Tiburcio, que parecía olvidado por Dios y por el gobierno. El polvo se levantaba a su paso, cubriendo todo con una fina capa rojiza. Encontró un taller mecánico, poco más que un tejado de lámina y un montón de chatarra. La desesperación la empujó a confiar en el único hombre a la vista, un mecánico de torso desnudo y manos negras de grasa. Mientras él se inclinaba sobre el motor abierto de su Ford, Elena sintió una punzada de vulnerabilidad tan aguda que casi la hizo vomitar. Estaba anclada, expuesta, a merced de un extraño, con una fortuna maldita a plena vista en la batea de su vehículo. El mecánico, un hombre llamado Ramiro, parecía servicial al principio. Diagnosticó el problema con una eficiencia que le dio a Elena una falsa sensación de alivio. Pero mientras trabajaba, sus miradas se desviaban hacia ella con demasiada frecuencia. No era una mirada de interés, sino de cálculo. El segador había sido rápido y eficiente. La descripción de Elena y su camioneta, junto con la promesa de una recompensa que cambiaría la vida de cualquiera en un pueblo como San Tiburcio, había sido diseminada a través de la vasta red de halcones y colaboradores del cártel. Ramiro había recibido el mensaje en su teléfono esa misma mañana. Reconoció a la mujer al instante. Mientras Elena caminaba de un lado a otro, consumida por su propia angustia, el mecánico se secó el sudor de la frente. Se metió en su pequeña oficina con la excusa de buscar una pieza y tomó su teléfono.
Marcó un número. La tengo, susurró. En San Tiburcio, Taller Ramiro. La camioneta está descompuesta. No irá a ninguna parte. Un instinto, una premonición nacida del miedo más puro, hizo que Elena se detuviera. Vio la silueta del mecánico a través del cristal, sucio de la oficina, el teléfono pegado a su oreja, su postura furtiva. No necesitaba oír las palabras. Lo supo con la misma certeza con la que sabía que el sol saldría al día siguiente. La habían encontrado. El mecánico no era un salvador, era un carcelero. El frío del pánico la sacudió con una violencia inaudita. No había tiempo para pensar, ni para el dinero, ni para la camioneta. Agarró el bolso donde guardaba una pequeña parte del efectivo y sus documentos falsos. Sin mirar atrás, salió por la parte trasera del taller, corrió por un callejón apestoso a basura y orines y se perdió en el laberinto de calles polvorientas del pueblo. El plan original estaba hecho cenizas. Estaba a pie, con solo una fracción del dinero, pero con una nueva y aterradora comprensión. No la estaban buscando, la estaban esperando. Tenían una red. Estaban en todas partes. Perdida, jadeante, y con el corazón martilleándole en el pecho, Elena se escondió en las ruinas de una iglesia abandonada, mientras el sol de la tarde comenzaba a descender. Había tocado fondo, sola, sin transporte, y con la certeza de que los lobos estaban en camino. El peso de su fracaso la aplastó. Por un momento, la rendición pareció la única opción, pero entonces, la imagen de Sofía, pálida en su cama de hospital, la golpeó de nuevo. No podía rendirse, no mientras su hija siguiera respirando. Rebuscó en su memoria, buscando cualquier hilo de esperanza, y encontró uno, tenue y olvidado. Javier, el hermano de su difunto esposo, un ex camionero, un hombre rudo y solitario que vivía aislado en algún lugar de la Sierra Madre Oriental, apartado del mundo. No se habían hablado en años, desde el funeral, pero él le debía un favor a su hermano, una deuda de vida. Con sus últimas monedas encontró un teléfono público. Sus dedos temblorosos marcaron el número que no sabía que aún recordaba. Cuando una voz áspera y desconfiada contestó, Elena solo pudo susurrar, «Javier, soy yo, Elena. Necesito ayuda». El silencio en la línea telefónica era un abismo. Cada segundo que pasaba sin una respuesta de Javier era una eternidad para Elena, un ladrillo más en el muro de su desesperación. En este punto de la historia, con nuestra protagonista despojada de su plan, de su vehículo y de casi toda esperanza, nos vemos forzados a hacer una pausa. Es fácil, desde la comodidad de nuestros hogares, juzgar sus decisiones, trazar líneas claras entre el bien y el mal. Pero la realidad, como lo demuestra la Odisea de Elena, es un territorio mucho más turbio y complejo. Lo que estamos presenciando no es simplemente la historia de un robo, sino la anatomía de un acto desesperado, el último recurso de una madre acorralada por el destino y por la indiferencia de un sistema que le falló. Es un viaje al límite de la resistencia humana, un testimonio crudo de lo que una persona común es capaz de hacer cuando le arrebatan lo que más ama en el universo. La historia de Elena Morales es un descenso a las profundidades de la condición humana, un recordatorio vertiginoso de los límites que estamos dispuestos a cruzar por amor. Si esta crónica de supervivencia, riesgo y persecución implacable te mantiene al borde del asiento, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Tu suscripción es el combustible que nos permite seguir adentrándonos en estas narrativas, investigar estos casos y traer a la luz las historias de aquellos que, como Elena, se mueven en las sombras de la sociedad. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ni un solo segundo de cómo termina esta cacería, de descubrir si el sacrificio de una madre será suficiente para comprar un milagro. Apóyanos para seguir contando las historias que deben ser contadas. Nos fortalece y nos inspira a saber hasta dónde llega el eco de estas crónicas. La fuga de Elena comenzó en las calles de Puebla, pero su historia de lucha es universal. Por eso, queremos pedirte que nos dejes un comentario aquí abajo. Dinos desde qué ciudad, desde qué estado o desde qué país estás siendo testigo de la Odisea de Elena. Leer sus lugares de origen
nos permite trazar un mapa de la empatía y nos recuerda que, sin importar la distancia o la cultura, el miedo a perder un hijo y la voluntad de luchar contra lo imposible es un lenguaje que todos entendemos. Tu comentario es un punto de luz en el oscuro camino que nuestra protagonista está recorriendo en este preciso instante. Y ahora, regresemos a ese teléfono público oxidado, en un pueblo polvoriento de Zacatecas que se ha convertido en el escenario del todo o nada. Elena contiene la respiración, el auricular pegado a su oreja con una fuerza desesperada. Al otro lado de la línea, la voz áspera de Javier, endurecida por años de soledad y desconfianza, permanece en un silencio denso y calculador. Ese silencio es un campo de batalla en sí mismo, donde la lealtad a un hermano muerto lucha contra el instinto de autopreservación. La palabra que Javier pronuncia a continuación no solo sellará el destino inmediato de Elena, sino que alterará por completo la estrategia del segador y transformará la naturaleza de la cacería, llevándola de las planicies desérticas a un terreno mucho más salvaje e impredecible. Al otro lado de la línea, Javier escuchaba el susurro desesperado de Elena y sentía cómo el mundo del que había huido intentaba clavarle las garras de nuevo. Vivía en un exilio autoimpuesto en la Sierra Madre Oriental, un ermitaño por elección, y su primer instinto fue cortar el lazo con ese pasado que solo le había traído dolor. Pero el nombre de Elena evocó un fantasma, el de su hermano, Ricardo. Recordó la noche en que Ricardo lo sacó de una cantina en Laredo, con 2 hombres muertos en el suelo y la vida de Javier a punto de terminar. Ricardo lo había metido en un coche, había pagado las deudas, había limpiado su desastre, pidiéndole solo una cosa a cambio: cuida de mi familia si yo falto. Era una deuda de sangre, un juramento que había pesado sobre su conciencia durante años. Soltó un gruñido, un sonido a medio camino entre la maldición y la resignación. «A ver, cabrona, ¿dónde te metiste?», dijo, y con esa frase, la puerta de su exilio se abrió de golpe. Las instrucciones de Javier fueron cortantes, precisas, el lenguaje de un hombre que conocía las reglas de la supervivencia en un país donde un error te costaba la vida. «Tira ese teléfono ahora mismo. Es un maldito faro. Busca la central de autobuses y compra un boleto para Fresnillo, pero no te subas a ese camión. Sal de la terminal, camina 5 cuadras y busca la línea de segunda clase, la que usan los rancheros. Paga en efectivo, no mires a nadie a los ojos y cómprate un boleto para Concepción del Oro. Te vas a bajar 20 kilómetros antes, en el cruce de la Perdida. No hables con nadie, llegas y esperas. Y por lo que más quieras, Elena, no llames la atención». Cada orden era un eslabón en una cadena que podría llevarla a la seguridad, y Elena se aferró a ellas como una náufraga a una tabla. Seguir las órdenes de Javier le dio a Elena un propósito, un respiro de la parálisis del pánico. Se movió con una cautela que nunca había conocido, una sombra deslizándose entre las multitudes de las estaciones de autobuses. Se sentía como una actriz interpretando el papel de otra persona. El viaje en el autobús de segunda fue un purgatorio de baches y olores humanos, pero a medida que el vehículo ascendía, dejando atrás el desierto para adentrarse en las faldas de la Sierra Madre, Elena sintió un cambio. El aire se volvió más fresco, el paisaje se tornó de un verde agresivo y las montañas se alzaban como una fortaleza natural. Era un mundo diferente, más salvaje, más antiguo. La opresión de los espacios abiertos y vigilados del desierto fue reemplazada por la claustrofobia de los cañones y los bosques densos. No sabía si era una jaula más grande o una oportunidad de desaparecer de verdad. El cruce de la Perdida era apenas una cicatriz de asfalto en medio de la nada, con una pequeña capilla desmoronándose a un lado. Elena esperó, sintiendo cómo la ansiedad volvía a treparle por la garganta. Cada coche que pasaba era una posible amenaza. Después de una hora que pareció un día, una vieja camioneta pick-up, abollada y cubierta de lodo, se detuvo a su lado. El hombre que conducía tenía el rostro de un mapa de carreteras difíciles. Era Javier, más viejo, más delgado, con la piel curtida por el sol y una mirada que parecía capaz de ver a través de las mentiras. No hubo un saludo,
afectuoso ni una palabra de consuelo. Simplemente la miró de arriba abajo, evaluando el desastre que era, y luego inclinó la cabeza hacia el asiento del copiloto. «Súbete», ordenó. «Y escucha bien, a partir de este momento, tu vida anterior no existe. Haces exactamente lo que yo te diga cuando te lo diga». La casa de Javier no era un hogar, era una trinchera. Un pequeño jacal de adobe y lámina en lo alto de una meseta, rodeado de un terreno accidentado y con una vista panorámica que era tanto una belleza como un sistema de alerta temprana. Dentro, todo era espartano, funcional. Un rifle de caza descansaba contra una pared. Mientras descargaba sus escasas pertenencias, Javier le explicó la nueva realidad. «Aquí arriba las reglas son otras», dijo, su voz ronca. «El cártel es poderoso en las ciudades, en el plano, pero la sierra no les gusta. Es lenta, es traicionera. Yo conozco las brechas, los caminos que usaban los contrabandistas de antes, los que no salen en ningún mapa». Por primera vez en días, Elena sintió que podía respirar hondo. No era seguridad, lo sabía. Era una tregua, un refugio precario en el corazón de un territorio sin ley, bajo la protección de un hombre que era casi un extraño, un guardián tan salvaje como las montañas que lo rodeaban. En su impecable oficina, lejos del polvo y el sudor de la persecución, el segador observaba el mapa digital con una fría impaciencia. El rastro de Elena Morales se había evaporado en una anónima central de autobuses en 1900. Zacatecas. La camioneta abandonada era un callejón sin salida. Por un momento, sintió una punzada de irritación profesional. Había subestimado a la tortillera, o más bien, había subestimado el poder de su desesperación. Un nuevo análisis de su perfil familiar trajo a la luz la figura de Javier, el cuñado ermitaño, el extrailero con fama de conocer la sierra como la palma de su mano. El segador comprendió de inmediato. La cacería había cambiado de terreno. Ya no era una persecución en la red de Minimesam, asfalto y cámaras, sino una incursión en un territorio primario y hostil. Enviar a sus hombres a peinar esas montañas sería costoso, lento y sangriento. Necesitaba un método más elegante, una forma de obligar a la presa a salir de su madriguera, y él sabía exactamente dónde aplicar la presión. Mientras tanto, en la fortaleza de la Sierra Madre, Elena experimentaba una tregua casi olvidada con la vida. Durante unos pocos días, el terror constante fue reemplazado por una tensión vigilante. El aire, puro de la montaña, el esfuerzo físico de acarrear leña y agua, y la presencia silenciosa pero sólida de Javier comenzaron a sanar algunas de sus heridas espirituales. Javier, fiel a su naturaleza pragmática, le enseñó los fundamentos de la supervivencia: cómo caminar por el bosque sin dejar rastro, cómo encontrar agua, cómo distinguir los sonidos de la noche. Un respeto a regañadientes comenzó a florecer entre la viuda desesperada y el ermitaño resentido. Por breves y peligrosos instantes, mientras observaba el sol ponerse sobre los picos distantes, Elena se permitió albergar la fantasía de que podría, tal vez, esperar a que la tormenta pasara, segura en ese nido de águilas. La esperanza, una vez que se le permite entrar, es una cosa tenaz. La tregua pasiva pronto dio paso a la planificación activa. Ya no se trataba solo de esconderse. Javier, desempolvando conexiones que había mantenido dormidas por años, trazó un plan audaz. Conocía a un pollero, un traficante de personas en 1900, la frontera de Coahuila, un hombre que le debía un favor muy grande. El plan era arriesgado hasta la locura. Javier bajaría de la sierra, se infiltraría en San Tiburcio para recuperar los costales de dinero de la camioneta, usando sus propios métodos de persuasión con el mecánico traidor, y luego usaría su red de caminos de contrabando para llevar a Elena y el efectivo hasta la frontera. Era la primera vez desde que huyó de Puebla que Elena tenía un camino tangible hacia adelante, un plan de acción concreto más allá de simplemente correr. Esa esperanza se sintió como oxígeno en sus pulmones ahogados por el miedo. La esperanza fue aniquilada con la misma rapidez con la que había llegado. La portadora de la mala nueva fue una anciana de una aldea cercana, que actuaba como el buzón de correo muerto de Javier. Llegó una tarde con el rostro grave y le entregó un sobre sellado. Dentro no había una carta,
sino un teléfono celular barato, de prepago. En el momento en que Javier lo encendió, el aparato vibró con la llegada de un único mensaje multimedia. Se lo pasó a Elena sin decir una palabra. La pantalla mostraba una fotografía. El aire abandonó los pulmones de Elena. Era Sofía, dormida en su cama de hospital, con su oso de peluche al lado. Pero la foto no estaba tomada desde la puerta. Estaba tomada desde los pies de la cama, desde adentro de la habitación. Debajo de la imagen, una línea de texto brillaba con una crueldad insondable. Estamos esperando. El tiempo de 1912. Ella es tu tiempo. El grito de Elena no tuvo sonido. Fue una implosión de puro terror, un vacío que le absorbió el alma y la dejó hueca. La falsa seguridad de la sierra se desvaneció, revelándose como la ilusión que siempre fue. La amenaza ya no era una posibilidad lejana, un grupo de sicarios buscándola en las montañas. La amenaza estaba allí, en ese instante, respirando el mismo aire reciclado del hospital que su hija. Estaban con Sofía, la vigilaban, la poseían. La cacería por su libertad se había transformado en una cuenta regresiva por la vida de su hija. Javier vio el colapso en los ojos de Elena y lo entendió todo. El plan de esperar, de moverse con sigilo, se hizo humo. Cada segundo que permanecían en la montaña era un segundo que le regalaban al monstruo que sostenía la vida de Sofía en sus manos. Ya no podían esconderse, tenían que actuar, que volverse el centro de atención, que atraer al cazador hacia ellos y alejarlo de la presa inocente. Habían cruzado el punto de no retorno. La fuga había terminado. Ahora comenzaba la guerra. El universo de Elena se contrajo hasta caber en la pequeña pantalla de un teléfono. La imagen de su hija, tan vulnerable bajo la mirada de sus captores, no la paralizó. Al contrario, actuó como un relámpago que incineró los últimos vestigios de miedo en su ser. Una rabia fría y cristalina, pura como un diamante, reemplazó al terror. La mujer que había llorado y rezado, la que había huido y se había escondido, murió en ese instante. Levantó la vista del teléfono y miró a Javier. Sus ojos ya no suplicaban ayuda, exigían guerra. Ya no era la presa, la habían empujado demasiado lejos, le habían tocado lo único intocable, y al hacerlo, habían despertado algo primordial y terrible. Se había convertido en lo que más temían, una madre sin nada que perder y con un solo objetivo en el mundo. No iba a correr más, iba a hacer que se arrepintieran de haber conocido su nombre. Javier vio el cambio en ella y sintió un escalofrío. Reconoció esa mirada. La había visto en soldados, en sicarios y en hombres al borde de la muerte. Era la mirada de quien ya ha aceptado su propio final y solo busca llevarse a sus enemigos por delante. En ese momento, su propia perspectiva cambió radicalmente. Entendió que el plan de llevarla a la frontera era inútil. Aunque Elena cruzara, el cártel siempre tendría a Sofía, una cadena perpetua atada al cuello de su sobrina. La deuda con su hermano Ricardo ya no se trataba de salvar a la viuda, se trataba de salvar a la hija. La única forma de cortar esa cadena era eliminar a quien la sostenía. Tenían que cortar la cabeza de la serpiente, el segador, dejar de ser la presa y convertirse en los cazadores. Dejó de ser su guía para convertirse en su hermano de armas. La decisión fue silenciosa, mutua, sellada en una mirada de entendimiento sombrío. La desesperación dio a luz a la estrategia. Si no podían ganar en su juego, los obligarían a jugar en el suyo. Necesitaban tender una trampa, y la carnada era obvia. «El dinero», dijo Javier, su voz era un susurro ronco. «Quieren el dinero y te quieren a ti para el ejemplo. Vamos a darles la oportunidad de tener ambas cosas». El plan era tan simple como suicida. Contactarían al cártel. Elena, la humilde tortillera, se rendiría. Ofrecería un intercambio en un lugar neutral. Todo el dinero a cambio de la garantía de que dejarían a Sofía en paz. Sabían que era una mentira. El cártel nunca negociaría. Tomarían el dinero y la matarían. Pero la oferta sería demasiado tentadora para que el segador la ignorara. Le permitiría reclamar una victoria rápida y limpia, y ellos lo sabían. Usarían su arrogancia y su exceso de confianza como un arma en su contra. El campo de batalla tenía que ser un lugar que anulara su superioridad numérica y tecnológica. Javier rebuscó en los mapas de su memoria.
en los recuerdos de sus años como tráilero recorriendo las rutas más olvidadas de México. Y entonces lo encontró, un lugar infernal, perfecto, para una emboscada. El ingenio La Purga, dijo. Un viejo ingenio azucarero abandonado cerca de la costa de Veracruz. Es un laberinto de fierro oxidado, pasarelas que se caen a pedazos, tanques y bodegas. De noche, y con la tormenta tropical que anuncian los noticieros, ese lugar es la boca del lobo. Le describió a Elena un paisaje de pesadilla industrial, un lugar donde las sombras eran aliadas y el eco de un paso podía confundir a un ejército. Era un lugar donde dos personas, con suficiente astucia y coraje, podrían enfrentarse a 10. Era el escenario perfecto para su acto final. La preparación para la guerra comenzó. Dejaron la relativa seguridad de la cabaña en la sierra, un santuario que ahora se sentía como una jaula. El viaje hacia Veracruz fue sombrío y decidido. No eran más los fugitivos que miraban por encima del hombro a cada instante. Ahora eran soldados con una misión. Javier usó a uno de sus contactos para hacer llegar el mensaje al CJNG. La tortillera quería negociar. Mientras la respuesta llegaba, se detuvieron en pueblos costeros para adquirir los elementos de su plan. Compraron cuerdas, cadenas, tanques de gas butano, fertilizante. Cada objeto, en apariencia mundano, era una pieza de la trampa mortal que estaban construyendo. Elena, la mujer que antes solo conocía la masa y el comal, ahora aprendía de Javier los principios básicos de la guerra de guerrillas, absorbiendo cada lección con una intensidad feroz. Estaban en camino al infierno, pero esta vez iban a ser ellos quienes prendieran el fuego. El ingenio La Purga se erguía como el esqueleto de un leviatán contra un cielo del color de un moretón. La tormenta tropical, aún a la distancia, enviaba ráfagas de viento que aullaban al pasar entre las vigas de metal corroído, produciendo una sinfonía de lamentos fantasmales. El aire era una mezcla densa de sal, óxido y el dulce olor a descomposición del melao que impregnaba la tierra. Elena y Javier se movieron por este cementerio industrial con una precisión silenciosa. Dos espectros finalizando los preparativos de su misa negra. Colocaron las maletas con el dinero en el centro de la planta de procesamiento principal, una ofrenda visible bajo un único tragaluz, una carnada demasiado perfecta para ser real. Luego, se desvanecieron en las entrañas del monstruo, convirtiéndose en parte de la maquinaria oxidada, y esperaron. La tensión era una cosa viva, un tercer miembro en su equipo, que se enroscaba en sus estómagos mientras el cielo se oscurecía. Llegaron con la arrogancia de quienes se saben depredadores en la cima de la cadena alimenticia. 3 camionetas negras, sin luces, se detuvieron a 1 kilómetro del ingenio. Un equipo de 8 hombres, vestidos de negro y armados con rifles de asalto, se desplegó con la eficiencia silenciosa de una unidad de fuerzas especiales. En el centro de ellos, observando el ingenio a través de unos binoculares de visión nocturna, estaba el segador. Su mente analítica registró la extraña quietud del lugar, la obviedad de la trampa. Pero su ego no le permitió retroceder. La idea de que una simple tortillera pudiera ser más astuta que él era un insulto que no podía tolerar. 2 flancos, ordenó. Avancen con cautela. Quiero que la traigan viva. La decisión de dividir a su equipo, una táctica militar estándar para cubrir más terreno, fue su primer error. Estaba entrando en un tablero de ajedrez donde él no había colocado las piezas. Justo cuando los equipos se adentraban en el perímetro del ingenio, la tormenta se desató con una furia apocalíptica. La lluvia caía en cortinas tan densas que la visibilidad se redujo a unos pocos metros. Fue la señal de Javier. Desde el otro extremo de la fábrica, una explosión sacudió la estructura hasta sus cimientos. Un par de tanques de butano que había manipulado estallaron en una bola de fuego anaranjada que iluminó brevemente la noche, seguida de un estruendo que ahogó el rugido de la tormenta. El caos fue instantáneo. La mitad del equipo, de sicarios, siguiendo su entrenamiento, se desvió instintivamente hacia la amenaza más obvia, corriendo hacia la explosión y la llamarada. La distracción funcionó a la perfección. El segador, ahora con solo 3 hombres, quedó aislado, avanzando a ciegas hacia la carnada, sin saber que la verdadera trampa estaba a punto de cerrarse sobre él.
era el turno de Elena. Mientras el segador y su escolta avanzaban por el pasillo principal, ella se movía por las pasarelas superiores como un espíritu vengador. Giró una válvula industrial oxidada y una nube masiva de vapor a alta presión rugió desde las tuberías, llenando el espacio con una niebla blanca y ardiente que cegaba y confundía. Los hombres gritaban, desorientados. Desde otra posición, Elena usó una vara larga para hacer palanca sobre un saco de fertilizante que se derramó sobre una batería de coche que Javier había manipulado. El contacto creó una lluvia de chispas que cayeron sobre el polvo fino de azúcar acumulado durante décadas en el suelo de un silo. La explosión de polvo no fue ensordecedora, sino un fump gutural y rápido, una llamarada que consumió el oxígeno y llenó el aire de un humo negro y asfixiante. Elena usaba la fábrica como su arma, el vapor como su manto y la tormenta como su cómplice. Los sicarios, superados por un enemigo invisible que parecía ser el propio ingenio, cayeron uno a uno, víctimas de caídas, del vapor o del pánico. El segador, ahora solo, finalmente entendió la magnitud de su error. La rabia pura, volcánica, reemplazó su fría compostura. Había sido burlado, humillado. En medio del caos, vio una sombra moverse hacia arriba, escalando con una agilidad desesperada una serie de escaleras de servicio. Era ella, Elena, su presa. Impulsado por un odio visceral, abandonó toda precaución y la persiguió. La cacería lo llevó hacia las alturas del ingenio, a una pasarela metálica estrecha y resbaladiza por la lluvia, suspendida a 50 metros sobre el amasijo de engranajes y trituradoras oxidadas. La tormenta aullaba a su alrededor. El escenario para el duelo final estaba listo. La tortillera y el verdugo solos en el filo de la navaja. Allá arriba, en el espinazo del diablo, la civilización fue despojada por el viento y la lluvia. El segador se enfrentó a Elena, su rostro una máscara de furia irreconocible, su traje de diseñador empapado y desgarrado. Tortillera estúpida, siseó por encima del rugido de la tormenta. ¿De verdad creíste que podías ganar? Voy a disfrutar esto. Cuando termine contigo iré a ese hospital y le explicaré a tu hija, detalle por detalle, cómo gritabas. La amenaza, diseñada para quebrarla, tuvo el efecto contrario. Solidificó su resolución en un diamante de odio puro. Él se abalanzó, un movimiento rápido y letal, esperando aplastarla con su fuerza bruta. Era el depredador acorralando a su presa final, ciego a la realidad de que la presa ya no tenía nada que ver con la criatura que había comenzado a cazar días atrás en Mindonese, Puebla. Elena no se enfrentó a su embestida. Se escurrió, usando su agilidad y el suelo resbaladizo que para ella era tan peligroso como para él, esquivó su primer ataque. En el instante en que él pasó a su lado, ella metió la mano en un hueco de la viga oxidada y le arrojó un puñado de grasa y óxido a los ojos. Fue un truco sucio, un gesto aprendido no en un campo de entrenamiento, sino en una vida de ingenio y necesidad. Él aulló, más de sorpresa y furia que de dolor, y se restregó los ojos a ciegas. Ese segundo de ceguera fue todo lo que Elena necesitó, no para atacar, sino para terminar su trabajo. Se arrastró hasta un perno que Javier había aflojado horas antes, uno de los soportes principales de la barandilla, y con un último tirón desesperado, lo liberó de su anclaje. El metal gimió en protesta, una herida fatal infligida a la estructura. Cuando el segador recuperó la visión, su rabia era un sol nuclear. Cargó de nuevo, esta vez sin estrategia, solo con el deseo de aniquilar. Su peso y el impulso de su carrera golpearon la sección de la barandilla ahora sin soporte. Hubo un chirrido espantoso de metal rasgándose. Por una fracción de segundo, el tiempo se detuvo. El segador se tambaleó en el borde, sus pies luchando por encontrar agarre en el metal mojado. Sus ojos, antes llenos de odio asesino, ahora estaban abiertos de par en par con una incredulidad casi infantil. El maestro estratega, el legendario cazador del cártel, vencido por la física y por la astucia de una mujer que hacía tortillas. Extendió una mano, un reflejo inútil, y luego el abismo lo reclamó. Cayó en silencio, una figura oscura engullida por la negrura de la maquinaria que había debajo. El único sonido
fue el aullido de la tormenta, y un momento después, un eco sordo y húmedo que marcó el final de la cacería. El torrente de adrenalina que había sostenido a Elena se desvaneció y se desplomó en la pasarela metálica, su cuerpo temblando incontrolablemente por el agotamiento y el shock. Había ganado. Había matado al monstruo. Pero la victoria se sentía hueca, un cráter vacío en su alma. Obligándose a moverse, a poner un pie delante del otro, descendió de la torre de su venganza. Encontró a Javier cerca de una de las salidas, recargado contra una pared, con la camisa empapada en una mancha oscura que no era de lluvia. Una bala perdida durante el caos inicial lo había alcanzado en el hombro. Estaba pálido, pero consciente. La miró mientras ella se acercaba, y en su mirada cansada no había lástima, sino un profundo y sombrío respeto. Habían entrado en el infierno y de alguna manera habían logrado salir arrastrándose. El tiempo era un lujo que no tenían. Con las sirenas de la policía posiblemente en camino y los restos del equipo del cártel desorganizados pero aún peligrosos, tenían que desaparecer. Elena, reuniendo sus últimas fuerzas, ayudó a Javier a ponerse de pie. Se apoyó pesadamente en ella y juntos cojearon a través del barro y la lluvia hasta donde habían escondido su vehículo. Cargaron las maletas de dinero que habían recuperado, dejando atrás un par en su prisa. No importaba. Tenían suficiente. Mientras se alejaban del ingenio, dejando atrás el monumento a su batalla, la noticia de lo ocurrido comenzaría a extenderse como un virus por los canales de comunicación de Lampa. El gran segador, el mejor rastreador del CJANG, había sido derrotado y asesinado. Y su vencedora no era un cártel rival, ni la Marina, sino una simple mujer. La humillación sería una herida más profunda y duradera que la pérdida del dinero o de los hombres. Su huida del ingenio no los llevó lejos. Javier, moviéndose a través de un velo de dolor, los guió a una pequeña choza de pescadores en un tramo desolado de la costa de Veracruz. Era un refugio precario, propiedad de un contacto tan fantasma como él, un lugar que olía a sal, a pescado seco y a secretos. Mientras la tormenta amainaba en el exterior, convirtiendo su furia en un murmullo melancólico, una tormenta diferente se asentaba dentro de la choza. La adrenalina se había ido, dejando tras de sí la cruda realidad. Con manos que temblaban por el esfuerzo y el horror, Elena limpió y vendó la herida de bala de Javier. Las mismas manos que habían dado forma a miles de tortillas, que habían acariciado el rostro de su hija, ahora estaban manchadas con la sangre de su única batalla. En el silencio de la choza, con el sonido de las olas como único acompañante, el peso de lo que habían hecho comenzó a asentarse sobre ellos. La conversación sobre el futuro no fue necesaria. La verdad flotaba entre ellos, pesada e ineludible. Tenían que separarse. Juntos, eran un objetivo demasiado grande, dos cabos sueltos de la misma historia sangrienta. Javier, el hombre que había elegido la soledad, estaba ahora condenado a una invisibilidad mucho más profunda. Su cabaña en la sierra ya no era segura. El cártel, eventualmente, conectaría los puntos. «Tienes que desaparecer», le dijo Javier, su voz ronca por el dolor. «No como yo en México. Tienes que irte del país para siempre». Su despedida fue tan práctica y desgarradora como su alianza. Le dio un número de teléfono garabateado en un trozo de papel, un falsificador de pasaportes en la Ciudad de México y una última advertencia. «No mires atrás, Elena, nunca. No contactes a nadie. Para el mundo estás muerta». Él se iría por su propio camino, a disolverse en las vastas y anónimas entrañas de su país. Cuando Javier se fue, cojeando hacia un destino incierto, Elena se quedó sola con el dinero y el vacío. Sentada en el suelo de la choza, con las maletas a su lado, hizo un inventario no de los billetes, sino de sus pérdidas. Había perdido su nombre. Elena Morales, la mujer respetada, la viuda trabajadora, era ahora una asesina y una ladrona, una leyenda susurrada con miedo. Había perdido su hogar, la tortillería que contenía la geografía de su vida, los aromas de su felicidad y su dolor. Había perdido su patria, el sabor de su comida, el calor de su gente, el paisaje de su memoria. Todo le era ahora prohibido. Era una exiliada, una apátrida.
Se dio cuenta de que el dinero nunca había sido un premio. Era la indemnización, fría y silenciosa, por la demolición total y absoluta de su existencia. Había salvado una vida, pero había aniquilado la suya. Con una determinación mecánica, usó uno de los teléfonos desechables que le quedaban para realizar una última llamada. No a su familia, no a nadie que conociera. Marcó el número internacional de la clínica en Houston. Con un inglés torpe y fracturado, haciéndose pasar por una asistente de una fundación anónima, coordinó la transferencia bancaria. Mover esa cantidad de dinero fue un proceso complejo, pero lo logró, enviando los $6 millones a través de una red de cuentas para que no pudieran ser rastreados hasta ella. En el momento en que la transferencia fue confirmada, sintió que un peso se desprendía de ella. El dinero, la causa y el arma de toda su odisea ya no era su problema. Había cumplido su propósito. Con esa transacción, Elena Morales y todos sus lazos con su vida anterior fueron incinerados. Ahora solo quedaba un último paso, llegar al lado de Sofía, pero como una extraña. Antes de emprender su propio camino hacia el olvido, un último pensamiento amargo la asaltó. Pensó en su familia lejana, en sus antiguos vecinos, en la gente de su barrio. Sabía que la humillación del CKJG no quedaría sin respuesta. Aunque el segador estuviera muerto, la organización era una hidra de 1000 cabezas. Pondrían un precio por su cabeza, una recompensa que nunca expiraría. Y, lo que era peor, sabía que hostigarían a su familia, que los vigilarían con la esperanza de que ella cometiera un error, que intentara contactarlos. Este era el sacrificio final, el más cruel de todos. No solo había aceptado su propio exilio, sino que había colocado la sombra permanente de la venganza del cártel sobre las vidas de las personas que una vez la amaron. Esa culpa sería una compañera de viaje para el resto de sus días. Un año después, el sol que baña las calles de un pequeño pueblo blanco en Andalucía, España, es de una calidez suave, amable, un mundo aparte del sol brutal de México. En la terraza de un café, bajo la sombra de un naranjo, se sienta una mujer. Su pelo es corto, teñido de un castaño claro que juega con la luz. Sus ojos, aunque perpetuamente alertas, han perdido la dureza del terror y ahora albergan una calma melancólica. Se hace llamar Isabel. Observa las idas y venidas de la vida del pueblo con la distancia de quien nunca pertenecerá del todo a ningún lugar. Es una espectadora, una extraña en una tierra pacífica, y en esa anónima tranquilidad ha encontrado la única paz que le será permitida en esta vida. Ha aprendido a vivir con los fantasmas, a mantenerlos a raya con la simple rutina de los días soleados. El sonido de una campana rompe la quietud de la tarde. De la escuela al otro lado de la plaza sale un torrente de adolescentes, sus risas y conversaciones llenando el aire. Entre ellos, una joven de 17 años camina con una energía vibrante. Su pelo oscuro, antes inexistente, ahora le cae sobre los hombros en una cascada saludable. Una mochila abultada de libros cuelga de su espalda. Es Sofía. Localiza a su madre en el café y le dedica una sonrisa amplia, genuina y llena de vida que es un sol en sí misma. Isabel le devuelve el gesto y en ese simple intercambio, todo el horror, toda la sangre y toda la pérdida encuentran su justificación. Funcionó. El tratamiento, el dinero, el sacrificio, todo valió la pena. El milagro por el que quemó su mundo se sienta frente a ella, sano y salvo, quejándose de un examen de matemáticas. Su vida es un exilio dorado, una hermosa prisión construida con los barrotes de la seguridad. Mientras caminan a casa por las calles empedradas, la realidad de su existencia se manifiesta en pequeños gestos. Isabel siempre camina por el lado de la calle, colocando a Sofía en el interior. Su mirada barre constantemente la plaza, registrando rostros nuevos, coches que no reconoce. Sofía sabe una versión editada de la verdad, que tuvieron que huir de México por problemas que la pondrían en peligro. No conoce los detalles, no conoce los nombres ni los rostros de los muertos. Vive una vida de adolescente casi normal, ajena al hecho de que su madre duerme con un cuchillo bajo la almohada. Están a salvo, sí, pero nunca estarán libres. Son fantasmas que han aprendido a imitar a los vivos,
exiliadas perpetuas en un paraíso comprado con sangre. El último plano de nuestra crónica nos lleva de vuelta a donde todo comenzó, al barrio obrero de Puebla, a la calle donde una vez estuvo la tortillería El Milagro. El local sigue allí, la cortina de metal levantada, el olor a maíz recién cocido flotando en el aire. Pero el rostro detrás del mostrador es otro. Una nueva familia, ajena a la historia de esas paredes, ahora atiende a los clientes. La vida, con su indiferencia implacable, ha seguido su curso. Para el mundo, para sus antiguos vecinos, Elena Morales simplemente se desvaneció un día, un misterio más en un país lleno de ellos. Su ausencia es una cicatriz que solo unos pocos recuerdan, una historia que se desvanece con el paso del tiempo, cubierta por las nuevas capas de la vida cotidiana. Pero las leyendas tienen una vida más larga que las personas. En esa misma calle, mientras el sol se pone, un grupo de niños juega. Uno de ellos, el mayor, señala la tortillería con un gesto conspirador. Con voz susurrante y ojos muy abiertos, les cuenta a los demás la historia no de Elena, sino de la Milagrosa. Les cuenta de una mujer silenciosa que se enfrentó al diablo y le robó su tesoro para curar a un ángel. Los detalles de la leyenda son fantásticos e incorrectos. Dicen que podía volverse invisible, que el mismo Malverde la protegía, pero la esencia de la historia es la verdad. Elena Morales, la mujer, está muerta, pero la Milagrosa, el mito, acaba de nacer. Un susurro de esperanza para los invisibles, la prueba eterna de que incluso la persona más pequeña, cuando es empujada al límite, puede hacer temblar los cimientos del infierno.